3 minutitos nos separan de las 9 de la mañana y les proponemos hablar de la campaña electoral y más concretamente de seguridad, una de las principales preocupaciones de los uruguayos de cara a las próximas elecciones. Seregnistas desde el Frente Amplio hizo una presentación de 8 propuestas en materia de seguridad con 20 medidas que esperan, sean consideradas en el marco de un acuerdo nacional sobre seguridad pública. Para conversar sobre este tema recibimos al dirigente Diego Olivera. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge este paquete de medidas, de propuestas? ¿Cómo se vincula con el programa del Frente Amplio? Que de alguna manera Seregnistas como que se despega con esta presentación independiente, ¿no? No nos despegamos porque entendemos que todo lo que estamos proponiendo está en el marco de lo que el Frente Amplio estableció en sus bases programáticas. De hecho, Seregnistas es de los principales sectores del FA y trabaja mucho en la elaboración de las bases programáticas. Lo que sí entendemos también que hace nuestra impronta seregnista es propender, fortalecer la idea de que tiene que haber diálogo en el sistema político y que los temas nacionales deben estar por encima de las fronteras partidarias y que siempre tiene que haber algún espacio de convergencia, de confluencia de los esfuerzos. Y de hecho, cuando uno revisa los programas de cara a las elecciones de todos los partidos, se encuentra con un montón de aspectos que son similares o que pueden entrar en diálogo. Y el tema de la seguridad claramente es un desafío para todos los partidos. Ninguno de los partidos que hemos gobernado puede decir que terminó una administración superando el tema o realmente habiéndolo mitigado de manera contundente. Veíamos recién en el resumen de noticias la persistencia de los homicidios, ¿no? Y la protección de la vida es, si se quiere, la principal función de la seguridad pública. Así que en ese marco, y retomando una vieja idea de Mario, ya hace tiempo que la había planteado, de que debe existir un nivel de diálogo de muy alto nivel entre los partidos y con la sociedad. En esta administración no se pudo ese diálogo, ¿no? Empezó y no terminó bien. ¿Por qué se podría en el futuro cuando, la seguridad siempre ha sido un tema de disputa política fuerte? Pero nosotros tenemos una valoración distinta. Es cierto que el gobierno, al final del proceso de diálogo que encabezó Diego Sanjurjo sobre temas de prevención, quería firmar un documento y algunos partidos, entre los cuales está el Frente Amplio, no accedimos a la firma. Sí asistimos a todas las reuniones, sí asistimos a las reuniones con un espíritu propositivo. De hecho, algunas de las cuestiones que terminaron integrando el documento surgen de los aportes del Frente Amplio. Algunos dentro del Frente Amplio entendíamos que sí había que firmar, pero después no se dieron los consensos suficientes. Es cierto que en ese momento hubo, sobre todo por parte del ministro Heber, una lógica de mucho enfrentamiento político con respecto a nuestra fuerza política. Cuando vos estás llamando al diálogo, deberías hacer una tregua en términos de la intensidad del enfrentamiento político. Eso no sucedió, pero no diría que el acuerdo fracasó. Por el contrario, salió muy bien y nosotros valoramos mucho la impronta que le pudo dar Diego Sanjurjo a una administración que venía muy centrada en el eje represivo y que después de ese acuerdo empezó a hablar de estrategia dual o de enfoque dual, lo cual nosotros saludamos. Ahora, pero la gente le puede creer a Seregnista, en este caso en particular, esa convocatoria al diálogo cuando efectivamente no terminan firmando ese documento después de varios meses de negociación en el Ministerio? Yo creo que la gente le puede creer porque el Frente Amplio, con nuestros sectores involucrados en el primer nivel de estos gobiernos, llevó adelante 2 espacios de diálogo y acuerdo, de los cuales surgieron grandes reformas e innovaciones dentro de la política de seguridad uruguaya en los tiempos que gobernaba el Frente Amplio, como la reforma del sistema penal, del proceso penal, como la creación del Instituto de Rehabilitación, como la modificación de normativas relacionadas al combate al narcotráfico. O sea, surgieron, hubo instancias, se llevaron adelante y reitero, nosotros participamos. Después se podrá discutir si la impronta de quienes dialogamos en esta última instancia quizás estuvo fuera de tono en alguna parte del asunto. Puede ser, insisto, Cabildo Abierto, que es parte de la coalición, tampoco firmó, ¿no? Y otra cosa, el no haber firmado no impidió que ninguna de estas acciones se llevaran adelante y nosotros insistimos en el diálogo que se llevó adelante. Si estas reformas o si este programa necesita aprobación parlamentaria, nuestros votos están.
Luego se dirimió por la vía de un préstamo del BID y no necesitó aprobación parlamentaria, pero teníamos la mejor disposición para aprobarlo en el Parlamento en caso de que fuera necesario. Salvo que venga la orden de la mesa política y mande votar que no. No era el espíritu. De hecho, eso estaba muy acordado y definido. Olivera, muchos han hablado de los temas vinculados a la seguridad, del aumento de los delitos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. De hecho, muchos les adjudican que hayan perdido las elecciones por eso. Se cuestionó mucho la gestión en el Ministerio del Interior. Hoy el equipo que conforma la seguridad, o por lo menos las políticas de seguridad, se reiteran esos nombres. Más allá que Sereñistas tiene estos nombres que son distintos, ¿por qué la población debería confiar en esas mismas personas, más allá de estas propuestas de Sereñistas? ¿Cómo se aplicaría eso con nombres que se reiteran en el equipo, sobre todo de Orsi? Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que ser capaz de separar lo que fueron las políticas que se llevaron adelante y los resultados. Nosotros asumimos desde el punto de vista autocrítico que no se lograron los resultados que nosotros queríamos, pero sobre todo que la gente nos exigía. Y en ese sentido comparto lo que vos decís. El hecho de haber perdido las elecciones tuvo distintos componentes, pero el de seguridad pública fue un componente principal. Y ni que hablar que el actual gobierno, en aquel momento, en el 2019, haciendo campaña, lo colocaba como un asunto a resolver, que tampoco hoy se ha resuelto, más allá de la baja de las denuncias de hurtos y rapiñas. Sin embargo, las políticas que se implementaron durante los gobiernos del Frente Amplio en el Ministerio del Interior y con respecto al acceso a la justicia, hoy son consensuadas absolutamente. Es decir, el PADO, la videovigilancia, nuevamente, ¿no?, la reforma del Código del Proceso Penal, más allá de que alguna modificación se le hizo, la constitución del INR, que ahora se quiere ir a más y generar un órgano descentralizado, la política de liberados, ¿sí?, de atención social y de inclusión social a los liberados, el banco de ADN, nuevamente, la policía orientada a problemas, o sea, asuntos que hoy son absolutamente apropiados por todo el sistema político surgieron en las administraciones del Frente Amplio y además son muy bien evaluados. O sea, surgió recientemente una publicación internacional que evalúa muy bien el PADO. Entre el 2016 y el 2018 produjo un descenso del 20 y pico % de hurtos y rapiñas, que luego, entre el 2018 y 2019, tuvo un incremento. Por lo tanto, nosotros creemos que hay personas que fueron parte de nuestras administraciones que siguen teniendo cosas para aportar, dentro de, por supuesto, una mirada autocrítica de cosas que no salieron bien y hay que corregir. Ahora vamos a hablar de las propuestas en sí, pero yo le quiero preguntar algo más desde el punto de vista estratégico, político, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué la necesidad de Sereñista de marcar perfil, entre comillas, con este tema de seguridad? Y atado a esto le pregunto, ¿es que Sereñista pide la volada, que si gana el frente quiere tener la conducción de la seguridad? A ver, nosotros somos un sector por la figura de Mario Vergara, pero también porque Asamblea Uruguay es parte de Sereñistas y ni que hablar, para nosotros la trayectoria política de Danilo es una referencia ineludible, muy asociado a la gestión de la política económica. Y nosotros nos paramos como un sector del Frente Amplio, pero como un gran sector político nacional. Y por lo tanto, este tema, que hoy es el que más preocupa a nuestra sociedad, el que más angustia, en particular en algunas zonas, en algunos barrios, lo tomamos porque creemos que tenemos cosas para aportar desde nuestra impronta. O sea, se quieren despegar de la imagen de lo político-económico, digamos. Queremos no despegarnos, pero agregarle otras miradas, otros temas y otros liderazgos, si se quiere, en esta cuestión. No es que quieran el Ministerio del Interior si Orsi es presidente. No se está planteando en esos términos. No. O sea, nosotros, por supuesto, si gobierna el Frente Amplio, tenemos aspiraciones como sector a tener incidencia política en las principales áreas de gobierno, lo cual no implica necesariamente tener un ministro, ¿no? O tener un cargo, porque nosotros aspiramos a tener una buena bancada en el Parlamento y sí, por supuesto, creemos que tenemos cuadros técnicos y técnico-políticos que podrían realizar un buen aporte, pero no lo vemos en lógica de disputa de ministerios. Bien. Olivera, ¿qué presupuesto en seguridad implica este paquete de medidas que presentaron? A ver, para ser bien claro, este paquete de medidas implica sobre todo una reconceptualización, un cambio de enfoque, reasignación de recursos, no implica recursos adicionales y por lo tanto no ponemos en el centro el costeo. ¿Qué enfoque cambia cuando se dice que profundizar el enfoque dual que lleva a cabo este gobierno? Y usted mencionaba también aspectos
que esta administración tomó como base para mejorar la seguridad en algunas áreas. Si ustedes repasan estas medidas, ninguna de ellas, quizás salvo las que hacen al sistema penitenciario, implica una gran erogación de recursos, ¿sí? Implica administrar mejor lo que tenemos. En algunos casos, sí, con la creación de casas de justicia para que haya un acceso a la defensoría pública a nivel territorial, pero nada de esto mueve la aguja críticamente en términos de gasto público. Es más, nosotros creemos que el sistema penitenciario hoy, uno de los grandes problemas que tiene es un problema de eficiencia económica. Gastamos un dinero exorbitante. El costo del sistema penitenciario de quienes están privados de libertad es de $1000 por mes por persona privada de libertad. Y nosotros creemos que hay delitos de personas que son primarias, que no atentaron contra la vida de nadie, que no tienen armas ilegales y que no lideran organizaciones criminales, como la cantidad de mujeres privadas de libertad por trasladar o transportar o querer vender pequeñas cantidades de drogas, hoy no deberían estar en el sistema penitenciario, sino en un régimen de supervisión a medio abierto, supervisión judicial y de tratamiento, que puede incluir el tratamiento de las adicciones, pero que no implica recursos adicionales. O sea, esto que estamos planteando no tiene un requerimiento presupuestal importante. Olivera, y en lo que refiere... Pienso, por ejemplo, en un concepto que ha sido polémico dentro de las bases programáticas, que es la desprisionalización, que muchos han hablado de, bueno, soltar presos, ¿no? Diciéndolo llanamente, como se ha señalado sobre todo desde la coalición. Le consulto, diseñar e implementar un proceso de sustitución del modelo macro penitenciario por uno de menor escala que permita descomprimir el hacinamiento. ¿Representa que crear cárceles más pequeñas, utilizar las chacras, que muchas veces se habla como forma de recuperación de las personas? Me gustaría como aclarar esos dos conceptos para que queden claros también. Bien, vamos primero con el desprisionalización. Porque esto va como consecuencia de lo que se va desprendiendo de las bases, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Guía. Nosotros como Uruguay estamos en el top 10 de países que tienen mayor cantidad de personas privadas de libertad de acuerdo a nuestra población. Eso no nos ha hecho un país más seguro. De hecho, en esta administración creció la cantidad de personas privadas de libertad en un 40%. Pasamos de algo menos de 11.000 y ya estamos superando los 16.000. El comisionado parlamentario nos alerta. La cantidad de privados de libertad que están en módulos donde predominan los tratos inhumanos o degradantes es del 43% de la población penitenciaria. Eso no solamente es un tema de hacinamiento, sino que es un tema de... que si vos implicás que la privación de libertad sea basada en el sufrimiento y en el maltrato, obviamente que no puede haber un pronóstico de vida legal y de inclusión social de las personas que salen. La rehabilitación ha quedado en un quinto plano. Entonces, sí, lo que planteamos es, no vamos a liberar a nadie, despejemos ese fantasma. No es que la gente presa porque no tiene condena o porque le quedan 3 meses los liberamos Lo antes. que vamos a plantear son reformas legales que permitan clasificar mucho mejor a qué tipo de penados hay que encerrar y a qué tipo de penados, como están haciendo todos los países desarrollados y como incluso Estados Unidos y como nos indican los organismos internacionales, debemos clasificar mucho mejor, porque encerrar a personas que no son demasiado peligrosas con otras que sí lo son, genera el caldo de cultivo ideal para que el crimen organizado coopte esas personas. ¿El no encerrar qué significa? El no encerrar implica que el sistema judicial, que los jueces penales y los fiscales tengan a disposición una batería de medidas para los ofensores primarios y que no ejercieron violencia contra terceras personas, que implique tratamientos obligatorios. Por ejemplo, concurrir a un centro de tratamiento de adicciones, a una capacitación en el INDEFOP, a un programa de resolución de la violencia a nivel del MIES o de otros organismos, y que eso sea supervisado por la justicia. O sea, evitar la prisión. Es justicia terapéutica para algunos casos. Es una corriente que permite ser mucho más eficiente en el uso de recursos y clasificar mucho mejor la situación criminológica de los distintos penados. No libero, pero evito que ingresen a prisión. Exactamente. La desprisionalización no se genera por el mecanismo de la liberación, al cual no vamos a recurrir, sino por descomprimir progresivamente el sistema, que lo está diciendo el Frente Amplio, lo colocan otros partidos, quizás ahora en elecciones esto no se dice mucho, y nos lo viene señalando sistemáticamente la oficina del comisionado parlamentario. Es decir, el sistema político tiene que tener la humildad de escuchar mucho más a los especialistas. Claro, Olivera, este tema no es nuevo, usted lo mencionaba. Más allá de herramientas legales que se podrían precisar para mejorar la situación, lo que ha pasado en la administración
administración del Frente Amplio y en esta también es un intento de mejorar la reincidencia, bajarla y darle una chance a quienes salen. El tema es que no se dan abasto. ¿Por qué sí se podrían dar abasto en los próximos años si el Frente Amplio logra el gobierno? Porque nos va la vida en ello. O sea, si nosotros desde el Estado no resolvemos esta situación, el incremento de la violencia en el sistema penitenciario y fuera del sistema penitenciario, la situación de calle asociada va a terminar sobrepasándonos. Y entonces, el tema recursos económicos, entonces... El tema recursos económicos tiene cierto nivel de importancia, pero hay otras reformas que no cuesta mucho dinero hacer y que hay que hacerlas. Por ejemplo, que el Instituto de Rehabilitación salga de la órbita del Ministerio del Interior. Obviamente que el Ministerio del Interior tiene que brindar la seguridad en las cárceles, pero las cárceles tienen que estar conducidas, la mayoría de sus módulos, quizás los módulos de máxima seguridad, ahí no tanto, pero el común denominador del sistema tiene que estar conducido por lo que son operadores penitenciarios con formación civil, con capacidad de implementar programas de tratamiento para los distintos tipos de ofensores. Además, yo no puedo tratar en el sistema de rehabilitación de la misma manera a un violador, a un ofensor de violencia de género, a alguien que fue violento con su pareja, a un homicida o a alguien que hizo una rapiña para sobrevivir porque ha vivido sistemáticamente en la pobreza y la exclusión. ¿Por esos primarios ingresan a la cárcel? Muchos de ellos sí, muchos de ellos sí, y la ley de urgente consideración plantea un cambio en este sentido. Los delitos de drogas, por ejemplo, que antes permitían cierto nivel de clasificación, hoy van homogéneamente a la cárcel. De hecho, ha sido un tema de debate. Cuando se ve que los que trafican grandes cargamentos tienen la misma pena o casi la misma pena, con muy pequeñas diferencias, que las mujeres que intentaron ingresar 10 gramos a una cárcel. O sea, ahí obviamente se necesita proporcionalidad. La proporcionalidad está muy deteriorada en nuestro sistema penal. La presencia de las armas en la sociedad es algo que inquieta a los criminólogos. Bueno, también los policías también lo dicen por lo bajo y que a veces es elocuente la virulencia y la violencia de la delincuencia, la utilización de armas. Ustedes dicen... Creemos que es necesaria una regulación mucho más estricta y exigente, así como mayores esfuerzos para la persecución del tráfico de armas de fuego. ¿Cómo se haría? Bueno, ahí hay un componente de mejorar la regulación de los permisos que se otorgan. Porte y tenencia, claro, hay que cambiar eso. Se otorga tenencia y porte. Nosotros queremos ser un poco más exigentes en el proceso de otorgamiento y luego de revisión de qué pasa con esos permisos. Porque se entrega el permiso, muchas veces, a veces la persona fallece, el arma queda en herencia y nadie desde el Estado hace un control de en qué está la tenencia de esas armas. Muchas de esas armas no tienen el cuidado adecuado y son robadas por los delincuentes. ¿Y cómo se hace ese seguimiento? ¿Cómo se hace ese control? Bueno, ahí nosotros vemos que hay como una división de competencias entre el Ministerio de Defensa, que tiene el rol primordial en este sentido, y el Ministerio de Interior, y creemos que hoy es mucho más importante que sea el orden interno, las fuerzas de seguridad internas que le den seguimiento a este asunto. Hay que tener programas de recuperación de armamento efectivos que generen ¿le sacarían capacidades al Ministerio de Defensa de control, por ejemplo? Creemos que es algo que hay que discutirlo. Somos de esa idea. Sabemos que hay otras miradas a nivel institucional y a nivel político, pero somos de esa idea y que hay que... acá sí, porque, a ver, Uruguay tiene que endurecer su respuesta y agravar las penas en algunos casos en los delitos contra la vida, y las armas tienen mucho que ver en los delitos contra la vida. Pero la mayor cantidad de armas no creo que sean las que se heredan y se roban, sino las ingresan que llegan por vía del contrabando. Y las que se alquilan también, ¿no? De hecho, la policía manifestó que están haciendo un seguimiento, que a veces son como las mismas armas que se van desplazando. Y que se roban de establecimientos. Claro, pero de ahí seguridad. ¿qué seguimiento se puede hacer? Porque ahí no hay una política clara de lo que se podría hacer para combatir esa realidad. En las prioridades del Frente Amplio, en las 48 prioridades, hay insumos para rediseñar la política de frontera. De hecho, cuando se habla de la importancia del despliegue, por ejemplo, del ejército en las fronteras donde no hay paso de frontera, fue en los gobiernos del Frente Amplio donde se aprobó, y en este gobierno se amplió. Nosotros necesitamos mucho más control de fronteras, necesitamos también más control del lavado de activos, porque parte del dinero con el que se compran las armas se mueve en la economía de los narcotraficantes y obviamente esto no es fácil de lograr. Lo que necesitamos es un cambio en cómo controlamos esto, en las normas y en los esfuerzos que realizamos. ¿Es importante perseguir las sustancias ilícitas? Sí, es sumamente importante, pero los mismos esfuerzos los tenemos que hacer para perseguir las armas ilícitas y las municiones,
porque hoy en los barrios se dispara y se dispara muchísimo con armas automáticas y evidentemente esas municiones de algún lado están saliendo. Eventualmente se filtran del sistema legal o de ámbitos digamos, donde el Estado tiene armas y municiones y ahí hay que controlar mucho más. Olivera, en cuanto al capítulo de lavado de activos, se propone bajar a $20.000 las transacciones en efectivo que con esta aplicación fueron de $150.000. Claro, porque ahí, a ver, nosotros teníamos $5.000 aproximadamente como tope para transacciones en efectivo. La LUC lo subió para nosotros excesivamente a valores superiores a los $100.000. Son 1 millón de unidades indexadas. Eso evolucionó ahora a un nivel de $150.000. Proponemos no volver a lo anterior, pero bajarlo a un nivel cercano a los $20.000, que nos parece un monto adecuado, porque cuando las transacciones se realizan por fuera del sistema bancario, las posibilidades de contralor desde los organismos que previenen y persiguen el lavado de activos es mucho menor. De hecho, la detección de operaciones sospechosas es sistemáticamente menor y esto está reconocido por el Banco Central del Uruguay. ¿Qué pasa con la prevención del delito a nivel territorial, que se pretende hacer con diferentes niveles de gobierno, departamental, municipal? Cuesta creer un poco cómo, bueno, no sé, el ejemplo más claro que tengo que nos acompañó acá es el director de convivencia de la Intendencia de Canelones y Seguridad, que está aplicando una suerte de trabajo en conjunto a nivel del Ministerio del Interior con la jefatura de Canelones, los vecinos, pero ¿cómo se implementaría a nivel país eso? Hay muy buenos ejemplos en Canelones, hay muy buenos ejemplos en Tacuarembó, en Rivera, hay muy buen ejemplo en el Sacú de Casaballe, que para nosotros es una referencia ineludible, donde los gobiernos departamentales y los municipios colocan recursos en alianza con la comunidad para que haya más disfrute del espacio público, más organización de los vecinos que estudian, trabajan, que quieren salir adelante, una mayor convivencia social. No vamos a resolver el problema de la inseguridad con por ahí puede venir la social. crítica de, bueno, no quieren hacerse cargo y lo derivan a los municipios o a las intendencias para que se hagan cargo de la seguridad. En ningún caso está planteado que se derive a los municipios la función ejecutiva de la seguridad. Lo que sí está planteado es que tiene que haber buen nivel de diálogo con la sociedad civil y participación de la sociedad civil en la seguridad pública. La sociedad civil lo reclama y ahí vemos que los municipios y las intendencias tienen un papel, porque en la infraestructura del entramado urbano se juega también la seguridad pública y ese componente de prevención social del delito es un componente que tenemos que incrementar y que de hecho hay buen nivel de acuerdo interpartidario, para llevarlo adelante. Le quería preguntar, Olivera, repasando, no sé si está específicamente establecido el tema, usted decía sustancias ilegales, pero aprovecho su pasado por la Junta y su conocimiento que hay en materia de Junta Nacional de Drogas. Primero, ¿cómo ve la política de drogas de este gobierno? Y segundo, el Frente, si es gobierno, ¿debería pensar seriamente en la posibilidad de discutir la eventualidad de la legalización de la cocaína? Nosotros no tenemos en nuestro programa la idea de legalizar la cocaína para nada. De hecho, no creemos que sea posible que un mercado de ese tipo se legalice por parte de un solo país. Lo que sí creemos es que el mundo debe discutir, las Naciones Unidas deben discutir qué hacer con la prohibición de las drogas, porque claramente no ha funcionado. Bien. De hecho, con la prohibición se crea el narcotráfico. Antes de la prohibición eso no existía. Entonces hay que ver cómo desmontarlo, porque por otra parte es un mercado que funciona a nivel global. Nosotros estamos como en el eje del pasaje de la cocaína entre donde se produce y donde genera las ganancias, que es en Europa. Entonces tenemos que involucrar a esas partes en la discusión. ¿Y qué evaluación hace del trabajo de la Junta de Drogas y qué cambios eventualmente harían? A ver, de la Junta de Drogas hacemos, al menos de mi parte, la mejor de las evaluaciones. No solamente por la figura de Daniel Radío, sino por la continuidad de las políticas de prevención, de tratamiento, de impulso al mercado legal de cannabis. Lo que ha sucedido es que en el contexto de la coalición, y esto ha quedado muy explícito ahora en el debate electoral, hay fuerzas, digamos, contradictorias que no logran una síntesis. O sea, tenemos
en el Ministerio de Salud Pública, Cabildo Abierto, y a la doctora Lorena Quintana hasta hace poco, con un discurso muy previsionista, muy duro, muy de que las drogas son el demonio a conjurar, y por otro lado tenemos a Daniel Radío diciendo las sustancias son riesgosas, pero la humanidad ha vivido históricamente con sustancias y lo que hay que encontrar es la mejor manera de regularlas y de atender a las personas que tienen problemas, pero respetando la libertad individual. O sea, en Uruguay consumir nunca fue un delito y la ley de drogas se aprobó en 1974. Más allá de esas diferencias, coincide con la política aplicada por el gobierno en materia de Junta de Drogas. En la Junta de Drogas sí, ni que hablar. ¿Le gustaría mantener Radio la Junta Nacional de Drogas en caso de que el Frente fuera gobierno? A mí personalmente me gustaría contar con alguien como Daniel Radío en un gobierno del Frente Amplio, sin duda. ¿Están abiertos a esas posibilidades de integrar a la coalición en algunos... Bueno, integrar a la coalición ya es como pasamos de Daniel Radío a la coalición. Daniel Radío es integrante de la coalición. Sin duda, pero yo no creo que... Diego Sanjurjo, usted ha destacado el trabajo que hace en el Ministerio del Interior. Vergara ya lo dijo, que bueno. Es que yo creo que hay gente muy valiosa, sí. ¿Por qué no pensar? Digo, eso obviamente es algo que va a resolver. Y porque se ha polarizado toda la política uruguaya. Pero eso es algo que le compete a Yamandú en caso de ser presidente. Nosotros, de Sereñistas, sí vemos que tender esos puentes con gente como Daniel Radío o como Diego Sanjurjo sería muy positivo para las políticas públicas y para el país como mensaje, como bien tú decías. Diego Olivera, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.